Hermanos y amigos, muy buenos días. Después de tan eminente presentación, ya no hay nada más que decir. Pero sí tengo mucho que decir acerca de el agradecimiento al Señor por sus vidas, por la iglesia, por sus pastores que tuvieron a bien el invitarme esta mañana al gran privilegio y responsabilidad de exponer su palabra. Así que le ruego que ore conmigo nuevamente. Pidamos al Señor más de su gracia y de su Espíritu. Padre, te damos gracias nuevamente, oh Dios, en esta hora, por tu palabra. Quieras tú que tu palabra opere poderosamente en nuestras almas, nos exhorte, nos discipline, nos redarguya, nos consuele, nos anime, nos edifique, alimente nuestras almas. Quieras tú glorificarte hoy en tu día, aquí en medio de tu iglesia local. Te ruego, Señor, por el expositor, por este indigno siervo, Señor, quieras tú, por tu Espíritu, darle la capacidad, dotarle de tu gracia, de tu Espíritu, para trazar tu palabra. Y a mis hermanos también, quieras tú darles entendimiento, discernimiento espiritual, que los que no han creído, los que no han dado un paso de fe, Señor, tú operes el don de la fe, el don del arrepentimiento, que puedan escuchar esta palabra salvíficamente y sus almas conozcan de la gloria de tu gracia en Jesucristo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, amigo, piense por un instante cuántas decisiones malas ha tomado usted en su vida. Piense unos segundos. ¿Perdió la cuenta? Ahora trate de recordar las tristes y dolorosas consecuencias de tales malas decisiones. Hay conmigo jóvenes, niños, pero no quiere decir que no hayan tomado malas decisiones en sus cortas vidas. Así que todos tenemos, como dirían algunos, un pasado de malas decisiones, y eso significa que hay muchas cosas quizás de las que usted y yo no nos sentimos orgullosos. Y si hemos cometido estos desaciertos, estos yerros los hemos cometido después de ser creyentes, de haber recibido la obra de gracia, de redención en Cristo Jesús. Sobre nuestra conciencia pesa el haber sido desleales con Dios. Sobre nuestra conciencia pesa el que quizás Dios no nos tiene en cuenta para sus planes y propósitos en esta tierra. Pero en medio de tantas fallas, de tantos pecados, lo más increíble de todo es que los creyentes, hermano, nunca dejamos de ser hijos de Dios. Y que somos bendecidos siempre por medio de Jesucristo. Pero esto no significa que no importa lo que hagamos, porque finalmente somos hijos de Dios y Él lo va a arreglar todo. Pero Dios es fiel. Es fiel a sus planes, a sus propósitos, a sus promesas en Cristo. Y esta es la base sobre la cual descansa sólidamente el alma del verdadero creyente. Saber que Dios sigue fiel aun cuando nosotros tomamos tan malas decisiones contrarias a su voluntad. Hermano, Dios tiene un plan con su pueblo escogido y fielmente lo llevará a cabo a través nuestro. Y eso a pesar
de nuestras malas decisiones que tomamos por causa de nuestra falta de fe, de confianza en sus promesas y también por causa de nuestro pecado. Hoy veremos que los creyentes seguimos siendo solo débiles pecadores redimidos, que al haber sido llamados y rescatados por Dios mediante la fe en Cristo, es por eso que somos de gran utilidad en el avance del plan de Dios, solo porque Él es fiel a lo que ha prometido. Esta mañana el Señor, a través de nuestro texto que leíamos públicamente, Génesis 12:10 al 13:4, nos enseña 3 verdades para alimentar nuestras almas. En primer lugar, que somos solo hombres sin confianza en Dios. En segundo lugar, que somos solo hombres dependientes de Dios. Y por último, que somos solo hombres preservados por Dios. Así que el título de mi tema, de mi meditación esta mañana, es precisamente lo último. Somos solo hombres preservados por Dios. Vamos con el primer aspecto. Somos solo hombres sin confianza en Dios. Sí, estoy hablando de los creyentes. El libro del Génesis es un libro que a esta altura del capítulo 12 nos ha enseñado muchas cosas acerca de cómo Él creó el mundo con un plan, con un propósito específico y creó un hombre a su imagen y semejanza para que avanzara ese plan sobre la tierra. Pero Adán fracasó. Y después de ese fracaso, la tierra se corrompe y vino un gran diluvio. Pero Dios en su gracia también escoge a un hombre, a Noé. Y con él quiere seguir adelante su plan inicial que con Adán que Adán no llevó a cabo. Pero recién Noé es puesto otra vez sobre la tierra y se le entrega a la tierra otra vez para que la llene de la gloria de Dios, fracasa, se embriaga, etcétera, etcétera. Pero Dios es fiel, firme con sus planes, sus propósitos, y ahora ha llamado a un hombre, Abraham, para un nuevo comienzo en la ejecución del plan, de su plan sobre este mundo. Y por eso le promete otra vez una tierra que será poblada con una descendencia incontable, que Dios le dará para que edifique altares hasta lo último de la tierra, para que la tierra sea llena de su gloria y sea un gran templo, como fue el plan original con Adán. Abraham para eso recibió un llamado a dejarlo todo, a despegarse de todo, de tierra, de familia, lo cual en parte lo hizo y obedeció después de la muerte de su padre. Abraham creyó a Dios y luego que muere su padre deja muchas cosas sin saber a dónde iba, dice la Escritura. Por esta razón encontramos que Abraham es llamado el padre de los que son justificados por la sola fe. Así que cuando vemos este personaje en la historia sagrada, usted y yo tenemos una imagen de un conspicuo siervo de Dios que hace parte de la historia sagrada, que por su gran fe y virtudes piadosas es nuestro modelo a seguir. Sin embargo, es importante tener presente que Abraham era solo un hombre pecador. Así como lo hemos sido, o así como lo somos todos, aún siendo escogidos, siendo llamados por gracia, escuchando también ese llamado que un día el Señor por su gracia nos hizo en Cristo y decidimos dejar el mundo, dejar todo
dejar padre y madre y seguir sus pisadas. Asimismo, somos como Abraham, pero seguimos siendo solo hombres pecadores. Y la debilidad de Abraham y su fracaso quedaron demostradas cuando en la primera prueba retrocede al punto de que tomó su primera y peor y más mala decisión en su historia. Así que lo primero que quiero remarcar aquí es que somos solo hombres que fracasamos en la primera oportunidad. La realidad es que los escogidos de Dios seguimos siendo solo hombres que frente a la primera prueba, a la primera adversidad, fracasamos y nos volvemos atrás, retrocedemos, olvidándonos de lo que ha dicho Dios, lo que nos ha prometido, lo que nos ha encomendado hacer, y tomamos a pesar de eso las peores decisiones. Versículo 10 de este capítulo 12 de Génesis. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Si usted mira el contexto, notará que Abraham ya había entrado a la tierra de Canaán, donde Dios le había hecho una promesa, que le multiplicaría, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y Adán empezó a edificar altares, alcanzó a edificar 2 altares, si mi memoria no me falla, en diferentes lugares, y la tierra fue empezando a ser conquistada por el reino de Dios a través de Abraham, pero vino una hambruna en Canaán. Usted sabe lo que es el hambre. No es fácil de sobrellevar. Todos hemos sentido en algún momento esa sensación. Pero el punto aquí es que había hambre en la tierra donde Dios había puesto a Abraham. ¿Y qué fue lo primero que quizás llegó a la mente de Abraham? Bueno, ¿qué voy a hacer? Está en peligro mis preciosas posesiones materiales, el bienestar mío, de mi linda esposa. Y eso nos pasa a nosotros cuando también nuestros seres queridos, nuestro bienestar, nuestra estabilidad se pone en riesgo por alguna providencia de Dios. ¿Y sabe qué ocurre? Frente a la prueba, Abraham se convirtió en el campeón de la fe sin fe. ¿En serio? Y así somos nosotros. Frente a la prueba nos convertimos en hombres y mujeres de fe sin fe. Y tomamos las peores decisiones. Abraham tomó la situación en sus manos y confió en sus propios recursos. Y eso lo llevó a aventurarse, a enfrentar esa adversidad en sus propios razonamientos. Abraham tenía muchas posesiones. Dios le había provisto de muchas cosas anteriormente, ahí en la tierra de Canaán, y estaban a punto quizás de perderse. Versículo 5 del capítulo 12, solo para mirar todo lo que tenía Abraham, dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Ya estaban en Canaán y tenía todos esos bienes, y ahora había hambre en esta tierra, y ahora todo estaba en riesgo. Quizás una sequía, y por eso había hambre en la tierra de Canaán. Pero en Egipto, mientras tanto, en esas tierras que se inundaban constantemente por el delta del Nilo,
que llevaba y desembocaba sus aguas en el Mediterráneo. Esa era una tierra donde siempre había cosecha, siempre había fruto. Por eso servía como una despensa del mundo conocido. Y Abraham mira la tierra de Canaán donde Dios lo puso, donde Dios le hizo la promesa y está en hambre. Y mira Egipto, y Egipto está próspera, y entonces dice, bueno, mi futuro está en Egipto. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. Dice el versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Abraham deja la tierra, déjeme insistirlo, la tierra que Dios le dio, la tierra donde Dios prometió acompañarle, bendecirle, prosperarle. Pero la tentación era muy fuerte. Y somos solo hombres. Y a veces nuestra falta de fe nos lleva a descansar en nuestros propios recursos, insisto, y razonamientos. Abraham se aleja del territorio donde Dios le ha prometido su bendición, su presencia. Retrocede nuevamente de donde había venido. Y sabe una cosa, esta decisión iba a desatar una cascada de indeseables consecuencias sobre la vida de Abraham, mayores aún que si se hubiera quedado allí en ese lugar donde había hambre. Y esas calamidades no tardaron en llegar, no tardaron en aparecer. Y la primera calamidad que yo veo aquí es que Abraham empieza a comportarse como un mundano en medio del mundo. Y eso es lo segundo aquí en este primer enunciado. Nos comportamos como mundanos incrédulos por nuestra falta de fe. Cuando la solución a una gran dificultad que enfrentamos decidimos que será mediante nuestros recursos y que será con la ayuda de los recursos del mundo caído, entonces ahí las cosas empiezan a salir de su cauce. Porque si queremos sobrevivir con la ayuda del mundo, vamos a tener que conformarnos al mundo en muchas cosas. Y eso fue lo que pasó con Abraham. Abraham se vio obligado a conformarse a una mundana forma de ser, a jugar con las mismas cartas y reglas del mundo caído para poder obtener algún provecho y sobrevivir en el mundo. Y eso, hermano y amigo, es lo que nos espera también a nosotros si hacemos lo mismo. ¿Qué hay que hacer en el mundo para sobrevivir en el mundo? Pues hay que ser como ellos. Hay que mentir, hay que engañar, hay que evadir impuestos. Porque si yo cobro el IVA, pues ¿quién me va a comprar? ¿Cierto? El mundo no me va a comprar. Y el mundo es el que me compra y el mundo es el que finalmente me da la papita, decimos en Colombia. Entonces, hagámosle. Y si hay que mentir, mintamos. Versículo 11 en adelante. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Oiga, ese Abraham era inteligente.
sabía jugar con las reglas del mundo. Dijo, bueno, aquí la cosa se me puede complicar, pero claro, hay que jugármela. Oye, mi amor, finalmente somos hermanos en la fe. Diga que somos hermanos. Y lo peor es que las cosas funcionan. Y eso nos hunde más en otra tragedia. Versículo 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón e hizo bien a Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Vea, le funcionó. Fue prosperado. Esta es otra gran calamidad. Que empezamos a pensar de una manera que no somos capaces de discernir las providencias oscuras de Dios. Cuando vemos que las cosas funcionan haciendo algo que no es conforme a los mandamientos de Dios, conforme a la justicia de Dios revelada en su ley moral, y Dios nos bendice, entonces no somos capaces de discernir que esa es una providencia oscura, que no es que Dios esté agradado con mis pecados, sino que por su pura gracia común me da. Porque leíamos en el Salmo 103 que Él no nos paga conforme a nuestras obras. Pero no es porque estemos haciendo las cosas bien, me comunico. Como nos están resultando bien las cosas, concluimos que aunque hagamos algo ilegal, Dios puede bendecirnos por su gran misericordia. Puedo seguir trayendo pan sobre mi mesa para mi familia, puedo continuar quizás en un trabajo, en un empleo, qué sé yo, pero a través de medios ilegales. E irónicamente, ahí sí nos volvemos hombres de fe y decimos, Dios me está bendiciendo. Abraham no advirtió que Dios no se agradaba con su incredulidad, con haberse vuelto atrás fuera de la tierra que le entregó. Dios no se agradó en que Abraham confió más en los incrédulos, menos se agradó en que puso en riesgo de ser mancillada por el faraón a su esposa por causa de sus mentiras, todo para sobrevivir en medio de los egipcios. Abraham seguía demostrando que era un simple hombre pecador y caído. Eso es lo que en realidad somos. Vuelvo a decirlo, hemos atendido el llamado de Dios en Cristo en arrepentimiento y fe. Hemos recibido sus promesas de salvación. Seguimos siendo en nosotros mismos un fracaso. Y la única esperanza, hermano, hermana, amigo, la única esperanza que tiene el pueblo de Dios de no hundirnos y consumirnos en nuestra ruina moral, en nuestra debilidad e insignificancia, es la gracia de Dios que nos llamó, y porque el Dios que nos llamó es fiel a sus promesas y cumple sus propósitos. Esa es nuestra única esperanza y confianza, de que a pesar de nosotros mismos, de tanta incredulidad que a veces
nos agobia y sobre la cual tomamos decisiones, aún a pesar de eso, podamos seguir siendo útiles, podamos cooperar, podamos ser preservados por Dios y cooperar con sus planes y recibir esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible que está preparada en los cielos para el pueblo de Dios. Y eso me lleva al segundo punto principal, y es que somos solo hombres dependientes de Dios. Somos solo hombres dependientes de Dios. Si fuera por nosotros mismos, por nuestras obras, lo único que merecemos, ¿qué es lo único que mereceríamos? Castigo. Ser abandonados por Dios, desechados por Dios. Que ya Él no nos tenga más dentro de su plan, su propósito para adelantar su reino. Pero lo cierto es que Dios nos auxilia por su pura gracia cuando nos hemos metido en los peores problemas por nuestras malas decisiones. Y eso es lo primero que quiero remarcar aquí. Dios nos auxilia por su pura gracia. ¿Sabe una cosa, hermanos? Los caminos de Dios son incomprensibles. Su gracia es infinita con su pueblo, tanto que no nos cabe en la cabeza, nuestra mente finita. Nuestro corazón caído tampoco lo comprende. Esa gracia inconmensurable de Dios, inescrutable. No entendemos cómo Abraham, tomando tan mala decisión, habiendo pecado en gran manera, ahora mire lo que hace Dios, versículo 17. Mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. ¿Puede usted entender eso? ¿Quién era el que se merecía las plagas? Pero mire, lea, dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa, hasta su casa, el pueblo. Eso solo por la gracia de Dios en Cristo para su pueblo. Abraham creyó y le fue contado por justicia, dice la Escritura en Romanos. Él creyó y creyó en la promesa, así como nosotros los que hemos creído en la promesa que es Cristo. Esa es la buena nueva para el pecador. Esa es la buena nueva para usted, amigo, señor, señora, joven, jovencito, que no ha dado un paso de fe y arrepentimiento. Esta es la mano extendida de Dios de pura gracia, para que todo aquel que en arrepentimiento y fe vaya a Cristo, sean perdonados todos sus pecados y por pura gracia reciba la herencia del perdón, la salvación, la vida eterna, y su alma no se arruine en el infierno por los siglos de los siglos, por pura gracia de Dios. Arrepiéntase y crea. Este es nuestro Dios, que es fiel con su pueblo, a quien ha hecho objeto de su gracia. Aún Abraham, con tan mala decisión que tomó, con tanto pecado que cometió, pero Dios dice en su palabra que la ira de Dios, que su ira está todos los días sobre los pecadores que detienen con impiedad la verdad. Faraón era un incrédulo, su pueblo, su familia, etcétera,
Así que no es raro que Dios haya hecho eso, pero el punto es que lo que Abraham merecía quizás era otra cosa. Y usted y yo lo sabemos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un corazón caído que por naturaleza es legalista y demanda, todavía allá en el fondo nuestro corazón demanda que Dios nos trate conforme a nuestras obras. Y entonces cuando hay un hermano, hay una hermana que tristemente se está viniendo a menos en su vida espiritual, en su fe, en su testimonio, en su compromiso, en su caminar con Dios, y entonces empieza a tener problemas familiares con sus hijos rebeldes, no sé qué. Decimos, si ve, Dios lo está castigando. Pero hermano, Dios no opera así. Dios no nos paga conforme a nuestras obras. Dios salvó a Abraham no por las obras de Abraham o porque lo mereciera. Lo hizo porque Él es soberano. Ha establecido un plan. Ha hecho unas promesas a Abraham y por eso, porque Dios es fiel a sus promesas, es que tuvo misericordia con Abraham y castigó más bien a Faraón. Dios tiene un plan que se ha propuesto. Él ha querido levantar una descendencia para su gloria sobre esta tierra. Él se ha propuesto que su pueblo llene la tierra de su gloria. Y se ha propuesto hacerlo, hermano, hermana, a través de débiles criaturas humanas que ha rescatado también del pecado y ha rescatado de la caída por su pura gracia. Y con estas personas Él seguirá adelantando su reino por pura gracia, por pura misericordia. No porque seamos buenos, porque seguimos siendo solo hombres caídos y pecadores, pero redimidos en Cristo por la sola fe. En su infinita gracia, Dios planeó una solución. Una solución que usted y yo quizás vemos Abraham no merecía. Castigar con plagas a Faraón. Pero quiere decir entonces, como dije hace un rato, que debemos cruzarnos de brazos y estar totalmente tranquilos porque ya somos hijos de Dios. Y bueno, el pastor nos está enseñando que pase lo que pase, Dios nos seguirá bendiciendo en Cristo porque Él es fiel a su plan y fiel a sus promesas. La respuesta es no. Dios también nos disciplina por pura gracia cuando tomamos malas decisiones y pecamos, como sucedió con Abraham en esta ocasión. Aunque Dios no castigó a Abraham como hubiésemos pensado, aunque Dios no lo desechó, aunque Dios sigue actuando a través de Abraham y seguirá adelantando su propósito con Abraham, como usted lo puede leer en toda la historia sagrada registrada en las Escrituras, Dios le enseña a Abraham a mantenerse firme en la fe, en la obediencia, y disciplina a Abraham. ¿Y cómo lo disciplina? Ese es el punto. Y como les dije, usted y yo estaríamos esperando quizás que Dios cayera con algún tipo de castigo, pero no fue así. Dios lo disciplinó no quitando las consecuencias de la mala decisión que tomó. De esa manera,
fue que Dios disciplinó a Abraham por su mala decisión. ¿Puede usted pensar en cómo fue en este caso disciplinado Abraham? Mire conmigo el versículo 18 y versículo 19. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me lo declaraste? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Tómala y vete. Hermano, pensemos por un instante en este episodio. La humillación, la vergüenza de Abraham, cuando lo llaman ante Faraón y le dice: vea, usted es un mentiroso, usted me engañó, usted no me dijo la verdad, y mejor dicho, ¿sabe qué? Piérdase de aquí. Y Abraham, el padre de la fe, humillado ante un incrédulo, podría Abraham y decirle: bueno, sí, yo me voy, pero espera un momentico. Yo soy el padre de la fe, yo soy hijo de Dios. ¿Cierto que no? Esa humillación costó vergüenza, dolor en el alma. Este incrédulo reprendiéndolo, acusándolo de engañador, de mentiroso, y siendo todo cierto. Y a pesar, y además, perdón, fuera de eso, lo sacaron, lo lanzaron como una peste, como un hombre despreciable. Vea, váyase de aquí. Y el faraón dijo: bueno, soldados, asegúrense que este hombre se vaya. Versículo 20. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Como quien dice: vaya, sáquenlo, asegúrense que se fue. Pero note algo interesante. Última parte del verso 20. Y le acompañaron, y a su mujer con todo lo que tenía. Ah, bueno, pero mire, pastor, salió ganando. Salió ganando. Le fue bien. Bueno, ¿qué importa que le hubieran regañado? Sí, Dios lo dejó ir con todo lo que tenía, incluyendo a una siervita que iba ahí, que se llamaba Agar, y que iba a ser otro de los peores problemas para la vida, el matrimonio, la familia de Abraham, e iba a sufrir grandemente. Así lo dejó ir con todo. Incluyendo los instrumentos que Dios iba a usar para generar tantos disgustos, tristezas y problemas de Abraham. Así que hemos visto por ahora, en primer lugar, que somos hombres, solo hombres sin confianza en Dios. En segundo lugar, que somos hombres dependientes de Dios, solo hombres. Y en tercero y último, movámonos a somos solo hombres preservados por Dios. La experiencia de Abraham en Egipto es muy similar a la de todo creyente. La providencia vivida por Abraham finalmente lo condujo al principio al lugar de donde nunca debió haber salido. Versículo 1 y 2 del capítulo 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro.
y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Dígame qué sacó Abraham con la brillante decisión de haber salido de la tierra que Dios le dio cuando hubo hambre. ¿En qué quedó todo? Le tocó otra vez regresar a donde estaba. Los pasos de Abraham lo condujeron a Egipto, pero la providencia de Dios condujo los pasos de Abraham a la tierra prometida. La agencia de Dios sobre Abraham, Sara y Faraón con su pueblo fueron los que lo trajeron de regreso a él, al padre de la fe, al patriarca de Israel, quien es solo un hombre que, como todos, cuando nos apartamos de Dios, solo nos espera angustia, dolor, infelicidad. Algunos comentaristas insisten que quizás este es el único episodio que mancha la biografía de Abraham, pero creo que eso es decir mucho. Lo cierto es que el gran padre de la fe, si le hubiéramos preguntado si ha tomado malas decisiones y si había algo de lo cual no se sintiera orgulloso, lo más seguro que diría es que fue esta decisión y las consecuencias que esto le trajo. Abraham aprendió que sigue siendo solo un hombre cuando se aleja de la voluntad de Dios y queda expuesto a sus propios recursos. Hermano, cuando seamos tentados a seguir la corriente del mundo, acordémonos del que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gálatas 1:4. Cristo nos libró de este presente siglo malo para que usted y yo no pongamos nuestra esperanza y confianza en las cosas temporales del mundo caído, para que no retrocedamos, para que no esperemos del mundo, cuando debemos solamente esperar en Dios con confianza, porque fiel es Dios a sus promesas. Fiel es Dios a sus promesas. Abraham nunca debió haber salido de Egipto. Usted y yo no podemos retroceder. Por eso necesitamos a Cristo día a día. Él es el único que nos libra de este siglo malo. Volver nuestra mirada a Él, volver a sus pisadas, volver otra vez a contemplar su ejemplo, su enseñanza, su doctrina, andar en Él, crecer en Él, ser edificados en Él. Cristo es nuestra esperanza. Abraham aprendió que Dios nunca nos abandona, no por nosotros, sino por su fidelidad a sus promesas. Solo por esto Dios nos preserva, hermano. Solo por eso usted y yo, aún después de tantas malas decisiones, tanto pecado que cometemos ante el Señor, por eso aún no hemos sido desechados totalmente. Por eso aún Él nos incluye en sus planes y propósitos para adelantar y cooperar en su causa, en su reino sobre la tierra. Solo por eso, por ese pacto de sangre que el Padre hizo con el Hijo para salvar a un pueblo, para que todos los que estábamos incluidos en ese pacto, finalmente llegáramos al cielo y tomemos herencia de la vida eterna. Y por esa razón es que usted, hermano, hermana, aún a pesar, insisto,
de sus malas decisiones, no es desechado. Y esto nos conduce a algo que también es muy significativo, y es que finalmente Dios nos está mostrando que Él nos ha llamado, nos ha apartado, nos ha trasladado del reino del enemigo a su reino para que le adoremos, para que toda nuestra vida sea un acto de adoración a Él, no solo aquí en el día del Señor, en la adoración pública, sino también a partir de mañana en las diferentes actividades, profesiones, trabajos que Dios nos ha concedido. Hagamos siempre todo para la gloria de Dios. El versículo 3, note lo que dice, y 4. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia el Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. ¿Cuántas veces invocó Abraham el nombre de Jehová en Egipto? No dice, parece que ninguna. Mi punto es que finalmente Dios volvió y trajo otra vez a Abraham a hacer lo que Dios quiere que todos hagamos. Insisto, que nuestra vida sea una vida de constante adoración a Dios en todo lo que hagamos. Que todo sea siempre para su gloria. Que sea que comamos, que bebamos, todo lo hagamos para su gloria, en actitud de una adoración continua a Él, porque Él quiere que su tierra sea llena de su gloria. Su plan sigue adelante a pesar nuestro, a pesar de que seguimos siendo solo seres caídos. Es solo por eso que Dios nos preserva. Es por su promesa, por su fidelidad, porque Él es fiel a sus pactos. Es por eso, hermano. Y quisiera terminar con una aplicación o con dos aplicaciones prácticas. Usted, hermano, que fracasa cada día con su carácter, quizás sus malos pensamientos, qué sé yo. Usted, hermana, que fracasa con su orgullo, quizás su vanidad, etcétera. Hermano, hermana, usted ha sido escogido en Cristo, ha sido llamado, y usted ha creído y ha seguido al Señor. Y a pesar de sus momentos de incredulidad, de desobediencia, sepa que Dios ha hecho un pacto con unas promesas, y a pesar suyo, Dios las cumplirá. Y por eso es que no lo desecha, porque Dios es fiel. Pero esto no es para que el creyente viva una vida despreocupada, se abandone en su vida cristiana a un testimonio pálido, descuidado. No, no, no. Al contrario, saber que Dios es fiel. Saber que a pesar de mis malas decisiones, de mi pecado, Él me preserva porque Él es fiel a sus promesas y a su pacto. Es algo que debe llenar mi corazón de agradecimiento para que cada día nos esforcemos en su gracia a perseverar en las cosas que a Él le agradan. El verdadero cristiano no está diciendo, bueno, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. No, aprecia, saborea,
con gozo, tanta gracia, tanta fidelidad, tantas oportunidades que el Señor nos da siempre y las valora. Y ahora busca cómo corresponder a tanto amor, fidelidad y gracia. Y cada día busca ser más útil a aquel que le llamó por su gloria y excelencia y le ha concedido participar de sus preciosas y maravillosas promesas. Lo segundo que quiero compartir a la luz de la meditación es que pensemos en algo. Si Dios hizo lo que hizo para preservar a Abraham, que fue enviar plagas a Faraón y a todo su pueblo para traer finalmente a Abraham a su tierra y que él siguiera siendo su instrumento para adelantar sus propósitos. Si eso hizo Dios allá en Egipto con Faraón, ¿será que Dios no hubiera podido preservar a Abraham en la tierra de Canaán en medio de tanta hambre? ¿Será que Dios no hubiera podido servir mesa en el desierto para Abraham? Les veo cara de incredulidad que me están diciendo no había podido. Sí, había podido. Claro. Lo que quiero que medites es eso. El poder de Dios se manifestó para traer plagas sobre Faraón. ¿Sería que no podía haber sustentado a Abraham, su familia y sus bienes en la tierra de Canaán a pesar de la sequía? Claro que sí. Pero fue su falta de fe y confianza que hizo que Abraham saliera de allí. Así que velemos contra esta tendencia a abandonar el camino de la obediencia sencilla y completa. Hermano, el Señor nos ha llamado a un camino estrecho, pero es un camino siempre seguro. A veces áspero, pero siempre feliz y bendito, porque el gozo de la salvación nos acompaña, porque el mayor problema de nuestra alma ha sido solucionado porque Dios nos ha dado a Cristo y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Por qué no confiar más en Dios y sus promesas? Sí, somos solo hombres, pero en Cristo, aferrados a Él, podemos crecer en nuestra fe. Podemos entonces usar nuestra fe para no abandonar el camino de la obediencia cuando tenemos esa tentación por causa de las pruebas. Seamos solícitos en mantener la fe, la buena conciencia, cosas que son de gran valor para nuestra alma. Y por último, si fuera por nosotros mismos y nuestras obras, lo único que merecemos es ser castigados y desechados completamente por Dios. Pero por su fidelidad a su promesa, hermano, no solo Dios nos preserva, sino que nos mantiene en el camino y nos incorpora nuevamente en su obra. Siga leyendo la biografía de Abraham, aunque sé que quizás ya muchos la conocen, pero Dios no desechó a Abraham, lo trajo otra vez y lo puso a funcionar dentro de su plan como un gran instrumento para el avance de su obra. Así es con usted y conmigo. ¿Cuántas malas decisiones? ¿Cuántas veces hemos sido desleales con Dios? Pero recuerde, Dios es fiel a su promesa. Él no solo nos preserva, no solo nos mantiene en el camino, sino que nos reincorpora para trabajar en su obra.
Nuestra conciencia nos va a acusar, va a jugar en contra y va a decir: usted ha sido muy infiel, usted ha tomado muy malas decisiones, usted es como creyente y sigue embarrándola, usted no sirve para nada en el reino de Dios. No, no es así. Recuerde, somos solo hombres, pero somos preservados por la gracia de Dios en Cristo. Solo a Dios la gloria. Oremos. Padre, Señor bueno, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por esta gracia incomprensible de la que nos has hecho objetos. Padre, gracias porque nos has permitido conocer esa gracia en Cristo. Ruego por los que aún no creen, quieras tú operar poderosamente en ellos por tu palabra, dejarles ver esa gloria de tu gracia en la faz de Jesucristo y que hoy muchos sean salvos. Por nosotros, los que hemos creído, Padre, perdónanos. Hemos fracasado muchas veces como Abraham y rogamos, perdónanos y ayúdanos y déjanos ver y ponderar más y más tu fidelidad, que podemos seguir adelante, no por nosotros, sino por ti, porque tú eres fiel, Padre, y que eso nos lleve a amarte más, temerte más, servirte más y ser de gran provecho para tu reino. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.